Hola, seguimos en el tema de gravitación y vamos a resolver el problema número 7. Dice así, tenemos una esfera homogénea de radio r y densidad ρ centrada en el origen de coordenadas. La esfera tiene un hueco de radio r minúscula igual a r medios, cuyo centro está en el punto r medios 0, 0. Vale, ahora os dibujo esto y veréis qué sencillo es la figura. Nos pide que calculemos la expresión del campo gravitatorio en el eje X para A, puntos del eje X que sean mayores o iguales que el radio, y B, puntos del eje X que sean menores o iguales que el radio. Bueno, para hacer estos cálculos vamos a necesitar el vídeo que vimos sobre cálculo del campo gravitatorio en distribuciones de masas continuas. Ahí resolví un ejemplo donde calculábamos el campo gravitatorio de una esfera. Bien, pues los resultados que obtuvimos allí para el campo gravitatorio en el interior y en el exterior de una esfera, vamos a utilizarlos aquí ahora. ¿Vale? Allí obtuvimos que para puntos mayores que el radio de la esfera, es decir, para puntos exteriores a la esfera, el campo gravitatorio era g por la masa de la esfera partido por la distancia desde el centro de la esfera hasta el punto al cuadrado. R aquí le he llamado x porque en este problema pues, nos va a ser más cómodo llamarle x. Si lo aplicamos a nuestro ejemplo, que todo va a pasar en el eje X, pues podemos poner incluso la magnitud en forma de vector. Sería menos g, masa de la esfera, partido por x al cuadrado y, vector unitario y. Ese menos y significa que el campo apuntará hacia la izquierda en el eje X, ¿vale? Para puntos interiores a la esfera, obtuvimos que el campo gravitatorio era g por la masa de la esfera por el radio de la esfera al cubo, multiplicado por x, siendo x la distancia desde el centro de la esfera hasta el punto donde calculamos el campo. En nuestro caso, el vector campo gravitatorio será menos g masa de la esfera partido por el radio de la esfera al cubo por esa distancia x y el vector unitario y, que me indica menos y, que apunta hacia la izquierda en el eje X. Ahora cuando veamos el dibujo todo esto quedará bastante claro. Esas son las dos expresiones en las que se va a basar todo nuestro trabajo. ¿Vale? Ahí tenéis el dibujo de las dos esferas, la esfera de radio R, la esfera grande, y le hemos quitado un huequecito, que es una esfera de radio R medios, y que no es concéntrica con la anterior, sino que está desplazada, ¿vale? Su centro coincide, como veis ahí, con R medios. Y tiene radio también R medios, con lo cual pues, la figura se ve bastante clara. Bueno, el proceso que vamos a seguir es el siguiente. Vamos a calcular el campo gravitatorio que genera la esfera grande, como si no tuviera hueco, toda la esfera grande, radio R, y vamos a calcular el campo gravitatorio que generaría la esfera pequeña si en vez de un hueco fuera una esfera de masa determinada, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es restar al campo que genera la esfera grande, restarle el campo que genera la esfera pequeña. ¿Vale? En puntos, estamos ya en el apartado A, vamos a calcular el campo de ambas esferas en un punto X, que como veis ahí en el dibujo está fuera, está sobre el eje X, pero está fuera de la esfera grande. Estamos en el caso de puntos X que sean mayores que el radio R. ¿Vale? En ese caso el campo hemos dicho que valdría menos g por la masa partido de x al cuadrado. Bien, nos quedamos con ello y vamos a ver qué vale el campo que genera la masa grande y el campo que genera la masa pequeña. El campo que genera la masa grande será g por la masa de la esfera de radio R partido por esa distancia desde el centro de la esfera grande hasta el punto X, que le hemos llamado distancia X al cuadrado, ¿vale? Menos y, ¿vale? El campo apuntará hacia la izquierda, como os decía antes, en el eje X. Recordad que estamos solo calculando el campo en puntos del eje X. El campo para la esfera pequeña, para la esfera de radio R medios, será g por la masa de la esfera de R medios partido por la distancia, ojo a esto, ¿vale? No es desde el centro de nuestro sistema de referencia, sino desde el centro de la esfera de radio R medios hasta el punto X, con lo cual será la distancia X total, desde el centro de la esfera grande hasta X, menos el radio de la esfera pequeña, que es R medios. Por eso abajo tenemos X menos R medios al cuadrado. Bien, pues ahí tenemos el campo que genera la esfera de radio R mayúscula y el campo que genera la esfera de radio R mayúscula partido por 2, la esfera grande y la esfera pequeña. Vamos ahora a restarlos. Pero antes, si os habéis fijado, todo se queda en función de la masa.
Sin embargo, el problema no nos da como dato la masa, nos da la densidad. Por lo tanto, tendremos que expresar ambas masas, la masa de cada una de las esferas, tendremos que expresarla en función de la densidad. Bueno, partimos de que densidad es igual a masa partido volumen, con lo cual la masa será la densidad multiplicada por el volumen, y el volumen de una esfera todos sabemos que es 4/3 de pi por r al cubo. Pues la masa de la esfera de radio r será 4/3 por pi, por la densidad. He metido la densidad ahí delante porque la he quitado de delante y la he puesto ahí porque no sé, me resulta más bonito, más elegante, por r al cubo. Lo mismo tendremos para la esfera de radio r medios, 4/3 de pi por la densidad por r medios al cubo. R medios al cubo sería r cubo partido por 8. Bueno, pues ahí tenemos el campo gravitatorio que genera la esfera de radio r en el punto X, el campo gravitatorio que genera la esfera de radio r medios en el punto X y la masa de ambas esferas. Ahora vamos a sustituir ambas masas en la expresión del campo. Ahí lo tenemos y vamos a hacer la operación que teníamos arriba. Vamos a coger el campo que genera la esfera grande y vamos a restarle el campo que genera la esfera pequeña. ¿Vale? Así tendremos en cuenta que la esfera pequeña pues, es un hueco. Como veis ahí tenemos g por la masa r, que sería 4/3 de pi por la densidad por r cubo, partido x cuadrado. Y en el otro lado tenemos, en vez de, como es restando, menos menos más, g por 4/3 de pi por la densidad por r al cubo partido por 8. Partido por el radio, que en este caso es la distancia, en este caso es x menos r medios al cuadrado. Bien, pues nos quedamos con esta expresión, vamos a apañarla un poco. Vamos a hacer es sacar factor común, menos, el signo menos lo sacamos de factor común, sacamos g, 4/3, pi, la densidad y r cubo. ¿Vale? Con lo cual se nos queda eso que hemos sacado de factor común, que multiplica 1 partido por x al cuadrado, menos 1 partido por 8, el 8 que teníamos ahí debajo del r cubo, por x menos r medios al cuadrado. Pues nada, esa es la expresión que nos piden y que nos da el campo gravitatorio en cualquier punto del eje X exterior a la esfera de radio R. Vamos ahora por el apartado B. Nuestro punto ahora se encuentra entre el 0 y el punto X igual a R del radio de la esfera grande, es decir, estamos en el interior de ambas esferas. Aplicaremos lo mismo, el campo gravitatorio total será el de la esfera grande menos el de la esfera pequeña, pero hemos de tener en cuenta que para puntos interiores a una esfera, x menor que r, el campo gravitatorio es, como os he dicho antes que venía en el vídeo que os he explicado, menos g por la masa partido por el radio de la esfera al cubo por x, siendo x la distancia desde el centro de la esfera hasta el punto donde calculamos el campo gravitatorio. También apuntará hacia la parte izquierda del eje x, por eso tenemos menos i. Bueno, pues lo que vamos a hacer ahora es escribir la expresión para cada uno de esos campos. El campo de la esfera grande será menos g por la masa de la esfera grande partido por r, el radio de la esfera grande al cubo, por x. ¿Vale? La distancia sería desde el centro de la esfera grande hasta el punto X que tenéis ahí dibujado, que está en el interior de la esfera. El otro lado teníamos menos menos más, g por la masa de la esfera de radio r medios, partido por r medios al cubo, por la distancia desde el centro de la esfera de radio r medios hasta el punto X. Fijaos en el dibujito que os he hecho ahí. Esa distancia no es x, sería x menos el radio de esa esfera pequeña, x menos r medios. Y nada, tenemos el campo, nos falta sustituir la masa por el valor que hemos visto antes y enseguida podemos operar. Vale, nos quedamos con esta expresión. Cambiamos la masa R por 4/3 pi densidad R cubo y la masa R medios por 4/3 pi densidad R cubo partido por 8. Fijaos ahí que en la primera fracción R cubo arriba y R cubo abajo se me van, desaparecen. Y en la segunda fracción R cubo partido por 8, R cubo partido por 8 desaparecen también. Con lo cual nuestra expresión se queda ahora bastante más sencilla. Vamos a sacar factor común. Fijaros ahí que voy a sacar factor común el signo menos. Saco g 4/3 pi por la densidad y se me queda x positivo porque el menos lo hemos sacado de factor común. Y luego tenemos la x que era positiva, como hemos sacado un menos de factor común será menos x y más r medios. Ahí fijaos como x menos x se puede ir. Y se me quedaría menos g 4/3 de pi por la densidad partido r medios
menos I, ¿vale? Apunta hacia la izquierda en el sentido hacia el negativo del eje X. Bueno, pues recuadramos la solución y fijaos que también hemos acabado con este segundo apartado. Fijaos cómo aquí es curioso, pero el campo gravitatorio no depende en ningún momento del punto X que elijamos. Es decir, en cualquier punto del interior de la esfera, en ese punto del eje X desde el 0 hasta el radio R, el valor del campo gravitatorio es constante, no depende de X. G es una constante, 4/3 de pi es constante, la densidad de la esfera es constante y R medios también es una cantidad constante. Bueno, pues ahí tenéis la solución a todo lo que nos pedía el problema. Fijaos también como dato curioso, como ejercicio curioso que os propongo, ¿qué valdría el campo justo en el punto R, en el borde de la esfera grande? Pues simplemente podríamos en principio las dos expresiones me tendrían que dar el mismo resultado, y así es. Si cogéis la expresión de arriba y cambiáis X por R mayúscula, operáis y veréis cómo obtenéis la misma expresión que obtendríamos con la fórmula que tenéis bajo. ¿Vale? Pues nada, esto es todo. Un saludo y hasta pronto.